Buen día. Valentina, buen día. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien que me conteste? Sí, sí, se escucha bien. Bárbaro. Empezamos, esperamos, no, ya está, ya es ahora, son 10 minutos. Bueno. Buen día. Hoy tienen... Sí, ¿alguien me hablaba? No, buen día, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, seguirá sumando gente, vamos arrancando. Total, si se pierde en la primera parte de la película se puede entender igual. Vamos a ver hoy el tema de la responsabilidad directa, responsabilidad por derecho de terceros y responsabilidad, en algunos casos, hay casos puntuales de esa responsabilidad llamada indirecta o derechos de tercero. En realidad, hay quienes cuestionan esta terminología con lógica razón, la responsabilidad siempre es directa, no hay responsabilidad indirecta, siempre es directa. A lo sumo por la autoría es lo que puede ser mediata o inmediata, o directa o indirecta, ¿no es cierto? Pero bueno, son cuestiones terminológicas, en definitiva no hacen a la esencia de la cuestión. A ustedes este capítulo que van a ver ahora está sintetizado en el código por 8 artículos, que van del 1749 al 1756. O, bueno, 56, no, son 8, sí. Bueno, la cuestión es que la primera parte, es decir, lo primero que vamos a ver son los 4 artículos de la responsabilidad directa. Esta llamada responsabilidad directa, o en realidad responsabilidad por hecho propio, porque aquí lo que se responde es por el hecho propio. Y es responsable el que ejecuta la acción que provoca el daño, ¿cierto? El código es claro en ese sentido, y dice que es responsable quien incumple una obligación o quien ocasiona un daño injustificado a otro, sea por acción o omisión. Este artículo es clave a la hora de observar la unificación que se ha producido de la responsabilidad, que es algo, en el nuevo código, que es algo que se venía clamando en la doctrina desde hace muchos años. En el código de Vélez y en todos los códigos anteriores de la época anteriores y posteriores, pero la onda era que la responsabilidad estaba fraccionada, dividida, había dos tipos de responsabilidad, dos órbitas de responsabilidad claramente diferenciadas, y una era las obligaciones de fuente lícita y otra las de fuente ilícita. Es decir, la llamada órbita contractual y extracontractual. Y tenía dos regímenes de responsabilidad marcadamente diferentes en cuanto a, fundamentalmente, la extensión de la responsabilidad, la extensión del resarcimiento, hasta dónde se cubría, qué tipos de consecuencias se cubrían, y por otro lado, bueno, también el plazo de prescripción. El plazo de prescripción era muy importante porque había una diferencia abismal. 2 años para la responsabilidad extracontractual, 10 años para la responsabilidad contractual. Entonces, una diferencia muy grande. Y bueno, la mayor parte de la doctrina decía, ¿y por qué esta diferencia? ¿Por qué si al final los daños son los mismos? Es decir, la responsabilidad en definitiva es la misma, porque la responsabilidad es indemnizar el daño causado. Entonces, este sistema de pensamiento se había impuesto ya en la doctrina más calificada, tanto nacional como extranjera. Hasta que finalmente el nuevo código unifica la responsabilidad. Si bien hay algunas ligeras diferencias en cuanto a la extensión del resarcimiento, pero bueno, lo cierto es que hoy tenemos un solo régimen de responsabilidad con un plazo de prescripción común, que es de 3 años, sea que la responsabilidad surja de es decir, de fuente lícita o fuente ilícita, la prescripción igualmente es de 3 años. En este punto que estamos viendo ahora, que es la responsabilidad por hecho propio, hay un tema que
conviene analizar, que es que es importante, si tiene relevancia o no tiene relevancia el hecho de que el deudor haya utilizado o utilice colaboradores, auxiliares, que son colaboradores o sustitutos, de acuerdo a la terminología del artículo 732, y no tiene relevancia. No tiene relevancia porque la actuación rige aquí lo que se llama el principio de equiparación. O sea que si yo me comprometo a realizar una obra y al realizar esa obra yo contrato auxiliares para que me ayuden a cumplir el contrato, no tiene relevancia que la falta o el incumplimiento, etcétera, sea de mi auxiliar, porque yo respondo como si el incumplimiento fuese mío. Fíjense que el 732 dice que el incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado. El artículo es claro en lo que dice. Es más, es claro en lo que quiere decir. Quizá lo dice mal. Porque fíjense que dice el incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve. Cuando en realidad el incumplimiento no es de las personas de las que el deudor se sirve, sino el incumplimiento es del deudor. No es que se equipara la actuación del deudor a la actuación, al incumplimiento de las personas subcontratadas o contratadas por el deudor para cumplir su obligación, sino que es al revés. Es el incumplimiento de esas personas es como si fuera el incumplimiento del propio deudor. Pero bueno, en definitiva es una cuestión de redacción que no hace a lo que se quiere interpretar. La interpretación es siempre la misma, más allá de un pequeño defecto en el uso de las palabras. La cuestión es clara. Si yo subcontrato a alguien para, yo por ejemplo soy empresario de obra y contrato a un, y recibo asumo la obligación de realizar una obra, y esa obra, para realizar esa obra yo a su vez tercerizo algunas cosas, si la persona que yo elegí para los efectos de que me haga determinados aspectos, determinadas partes de la obra, no me cumple a mí, yo no le estoy cumpliendo a la persona que me contraté. Y el incumplimiento de ellos es el incumplimiento mío. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el factor de atribución en la responsabilidad directa o por autoría material? Supongo que se han visto factores de atribución y saben a lo que me estoy refiriendo. Por favor, alguno que me diga, porque si no tengo que recapitular y explicarles mínimamente lo que es un factor de atribución. Ya lo saben. Saben que el factor de atribución es uno de los elementos de la responsabilidad civil y que es el elemento axiológico de la responsabilidad civil, porque es un criterio legal de imputación. Es esa razón por la cual el legislador decide que una persona va a responder por un determinado hecho o acto. Es decir, porque es culpable, porque lo hizo con intención, o simplemente porque opera un factor objetivo de atribución. Sea teoría de riesgo, sea garantía, sea el haber calificado de seguridad, o sea el abuso del derecho, las relaciones de vecindad, etc. Pero en definitiva, los factores de atribución pueden ser subjetivos u objetivos. Y en la responsabilidad, el factor de atribución también puede ser objetivo o puede ser subjetivo en la responsabilidad directa. Para ser subjetivo, el factor de atribución requiere que exista culpabilidad o una conducta de reproche. Es decir, hay algunos casos en donde la responsabilidad directa es justamente por la... en algunos casos debe aplicarse un factor subjetivo y en otro tipo de casos debe aplicarse el factor objetivo. ¿Dónde se aplican factores subjetivos? ¿Dónde operan factores objetivos? Ustedes saben que para que opere un factor subjetivo tiene que haber una conducta de reproche. Es decir, ¿y quiénes son susceptibles o pasibles de conductas de reproche? Los imputables. Pero primero hay que hacer un doble juicio en este caso. Primero un juicio de imputabilidad
para ver si la persona es apta para tener voluntad como para poder atribuirle un hecho ilícito. A una persona a la cual no tiene voluntad no se le puede atribuir en ese sentido una responsabilidad subjetiva, porque si no tiene voluntad, mal puede actuar con dolo o culpa. Por ejemplo, un chico de 4 años, ¿qué le vas a imputar, culpa o dolo? No, si no sabe lo que hace. O un demente, no sabe lo que hace, no le puedes imputar ni dolo ni culpa, ¿por qué? Porque no es apto para ser merecedor de un juicio de reproche. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles serían los casos donde hay responsabilidad directa, subjetiva? Por ejemplo, el incumplimiento de obligaciones de medios. Cuando el deudor se compromete a poner toda su diligencia, en ese caso no opera responsabilidad, sino que para responsabilizarlo al deudor hay que demostrarlo o no, depende si es un sistema de culpa probado o presumida, pero en definitiva, para imputarlo, para atribuirle la responsabilidad, el tipo tiene que haber actuado de forma culpable o dolosa. Cuando uno habla de culpabilidad, en sentido lato, involucra en general estas dos figuras de dolo y culpa. Cuando uno habla de culpabilidad, la culpabilidad en sentido amplio es abarcativa de estas dos figuras, tanto de dolo como de culpa. Ustedes saben que el dolo es la intención de producir un resultado y actuar conforme al resultado y obtenerlo. En cambio, en la culpa suele haber una doble omisión, que es la omisión de diligencia, o sea, de hacer lo que hay que hacer, y la omisión de malicia, porque si hay malicia, entonces hay dolo. Entonces, la culpa es una conducta digna de reproche, pero no a título de haber actuado con intención, sino precisamente sin intención de producir el resultado. Entonces, bueno, en todo lo que es obligaciones de medios, la responsabilidad siempre es subjetiva, de manera tal que solamente hay responsabilidad de las obligaciones de medios cuando la obligación es, digamos que solo hay responsabilidad de la obligación de medios cuando el obligado a actuar no actúa conforme lo que tiene que hacer, de alguna forma su conducta es digna de reproche y sea por omisión, por negligencia, o sea por imprudencia, o por inobservancia de los reglamentos, o por impericia, o por cualquiera de esas razones se lo hace responsable. Otro caso, la responsabilidad por encubrimiento, que la vamos a ver ahora en este mismo acápite. La responsabilidad por encubrimiento también es una responsabilidad de tipo subjetiva, porque el que encubre, lo encubre, es decir, no hay responsabilidad objetiva por encubrimiento, es decir, tiene que haber una intención de actuar en esos casos. Lo mismo por acusación calumniosa, que te acusa de haber cometido un delito, bueno, ese lo hace sabiendo lo que hace. Es decir, de alguna forma ahí hay también responsabilidad subjetiva. Los casos en que si vos, por ejemplo, sos apoderado y sustituís el poder en otra persona, y en esos casos serás responsable en caso de sustitución, siempre que hayas actuado culpablemente. La responsabilidad del gestor de negocios por daño causado por su culpa al dueño del negocio también es un caso de responsabilidad directa subjetiva. Y todo lo que es responsabilidad por dolo, violencia, simulación, fraude, etcétera, son obviamente causales de responsabilidad directa y subjetiva. ¿Y cuándo hay responsabilidad objetiva? ¿Cuándo hay responsabilidad directa objetiva? Por ejemplo, en la responsabilidad por hechos involuntarios, que lo vamos a ver después de esto, que es un tema muy interesante, la responsabilidad por hechos involuntarios, y todos aquellos casos en que la responsabilidad es directa pero es objetiva, es decir, no se libera, porque esto es lo importante también que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen la diferencia entre una y otra órbita, una y otra forma de atribución de la responsabilidad, que es la forma en que se libera el deudor. Porque eso es lo que te va a dar la pauta si estamos en presencia de un caso de responsabilidad objetiva o subjetiva. Es cómo se libera. Si el deudor se libera acreditando su falta de culpa, es un caso de responsabilidad subjetiva.
Si el deudor no se libera acreditando su falta de culpa, es un caso de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque yo puedo demostrar que hice todo bien, pero aún así no pude cumplir. Y eso me alcanza para eximir de responsabilidad y depende cuál sea el factor de imputación o de atribución. Si el factor de atribución es objetivo, no me alcanza. Por ejemplo, responsabilidad del titular del establecimiento educativo. Es responsable objetivamente por los daños que sufran o causen los alumnos que así van. Entonces, por más que el tipo demuestre que ha hecho todo lo posible, si su responsabilidad es objetiva, tiene que fracturar el nexo causal o tiene que demostrar la causa ajena. Mejor dicho, sí, siempre fracturar el nexo causal para poder eximirse de responsabilidad. La responsabilidad por incumplimiento de obligaciones de resultado. Todos aquellos casos de incumplimiento de obligaciones de resultado, como son, por ejemplo, todas las obligaciones de dar, que son de resultado, el incumplimiento es objetivo y el factor de atribución es objetivo. Es decir, no se libera acreditando su falta de culpa. La responsabilidad del hotelero, por las cosas introducidas por los pasajeros adentro del hotel, o la responsabilidad del constructor por ruina de edificio, por ejemplo. Son todos casos de responsabilidad directa y objetiva. En todos estos casos, y sobre todo en los casos aquellos de responsabilidad subjetiva, siempre hay una conducta de reproche de parte del autor y siempre recuerden con esa doble imputación, una imputación de primer grado, que es, che, este tipo es apto para haber ejecutado una conducta de reproche. Si no lo es, ahí se terminó el asunto. ¿Qué vas a seguir? No es apto, ¿por qué? Porque tiene 5 años. Listo, no es apto. Ahora, si es apto, ahí haces un segundo juicio, que es ya el que directamente vas a analizar su conducta. Una vez que esa persona se acredita que tiene voluntad como para poder realizar actos, no hay que confundir en este caso la voluntad con el dolo y la culpa. Yo puedo ser una persona que ejecuto mis actos voluntariamente, sin embargo, haber incumplido la obligación sin intención de cumplirla, o haber, en aquellos casos donde, por ejemplo, existe un accidente de tránsito, que es muy frecuente y muy común. El tipo que conduce no tiene la intención de atropellar a nadie, pero sí tiene la voluntad de dirigir el vehículo, de hacer todo lo necesario para estar en esa situación, y sabe lo que está haciendo y, por supuesto, es plenamente responsable de lo que hace. Se verá si es a título de dolo o culpa, si le apuntó con el auto para matarlo, o si fue simplemente una torpeza o nada, ni siquiera una torpeza. Le falló el freno, sigue siendo responsable igual. Vamos a ver del tema de la responsabilidad por actos involuntarios, que es un tema sumamente interesante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran revisar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿O algún Me quedó una caso? duda, profesor. A ver, sí. Cuando habló del tema del menor, que no se lo puede imputar porque no tiene voluntad, Sí. y la responsabilidad de los representantes de los padres. Sí, claro, pero eso todavía no llegamos. Ahora estamos hablando de la responsabilidad del que por hecho propio. Directa, digamos. Claro, es independiente de la responsabilidad, o sea, la falta de responsabilidad directa en muchos casos no implica que no pueda haber responsabilidad de terceros por ese acto. O sea, eso todavía no hemos entrado en ese tema. Primero se hace juicio de reproche directo y después se pasa a en realidad se hace todo junto. Lo que pasa es que puede haber casos en que no hay responsabilidad del autor directo y sí la hay del autor mediato. Ahora, también puede darse el caso, porque esto ha cambiado mucho, ahora lo vamos a ver con el tema que entramos ahora, que es la responsabilidad por actos involuntarios. Acá tenés el típico caso del menor. El menor no tiene voluntad para ejecutar un acto. Es un tema que ha tenido una muy interesante evolución en el derecho nacional. La primera etapa es la etapa del Código de Vélez Arfield. El Código de Vélez, no se olviden que Vélez estructura todo el sistema de responsabilidad bajo el paradigma de la culpa, a tono con las ideas de la época y con la época en la que se vivía. Vélez escribe el Código Civil en el siglo XIX, lo termina en 1869 y empieza a regir en 1871. Piensen todo lo que no había en
1871. Ni autos, ni teléfonos, ni máquinas. Era una sociedad agrícola, prácticamente. Bueno, ya la revolución industrial había ocurrido en las últimas 2 décadas del siglo XVIII en Inglaterra. La primera revolución industrial. La segunda revolución industrial se produce en la segunda mitad del siglo XIX, paralelamente en 3 países que son Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Fundamentalmente en esos 3 países, no quiere decir que en otros no, pero bueno, ahí, en el centro de la revolución es ahí. Acá no había llegado absolutamente nada de todo eso. Y eso va a cambiar muchos paradigmas en el derecho. Necesariamente cambia la sociedad, el derecho debe cambiar, debe aceptar los cambios. Ahora, para esa época, Vélez estructura todo el sistema de responsabilidad bajo el sistema de la culpa. Y estructurar el sistema de responsabilidad bajo el paradigma de la culpa fue un gran avance en el derecho. ¿Por qué? Y porque no te van a hacer responsable, nadie te va a hacer responsable, nadie te va a hacer pagar un mango si no demuestran si no se demuestra que hay una falta tuya. Si no es por un incumplimiento, por una falta, por una conducta de reproche. Si no hay conducta de reproche, no hay responsabilidad. Y uno dice, pero eso es injusto. Sí, bueno, pero en aquella época no había máquinas. En aquella época no había autos. Los únicos daños causados por las cosas podían ser por los animales o por alguna obra. Pero eran casos muy, muy, muy esporádicos. En general, los daños eran causados por la actividad humana y donde intervenía la voluntad. Entonces, era lógico que se estructurara todo el sistema de responsabilidad bajo este sistema. No hay responsabilidad sin falta, decían los franceses. Falta equivalente, no hay un término en el derecho argentino equivalente a la palabra falta como incumplimiento, ¿no? Es decir, los franceses utilizan falta también como incumplimiento. Pero lo importante es, no hay responsabilidad sin falta. Es decir, si no hay una falta atribuible al tipo o al deudor, no puede haber responsabilidad. Eso va a cambiar muchísimo y eso es diametralmente opuesto al derecho que hoy existe. Entonces, bueno, como les decía, respecto al tema de cómo estructura la responsabilidad de deberes, siempre había una consecuencia forzosa de eso, que era la imputación de doble grado. Primero, ver si es apto por una conducta de reproche y luego el juzgamiento de esa conducta. Es decir, solo había responsabilidad cuando se actuaba con discernimiento, intención y libertad, que son los elementos de la voluntad. Por lo tanto, si el sujeto no tenía discernimiento, no era imputable y por lo tanto no era responsable. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudieran tener sus representantes, como dijo Josefina, que es el tema que vamos a ver ahora. En el caso de Vélez, entonces, no había responsabilidad de las personas que no tenían voluntad, o sea, no había responsabilidad. El principio es, no había responsabilidad por actos involuntarios, excepto que decía el 907, que el autor se hubiese enriquecido con ese daño. Entonces, era la única excepción viable. Ahora, esto lleva a pensar que en realidad lo que allí había era una aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa, porque había experimentado un enriquecimiento el que causó el daño y un empobrecimiento el que lo sufría. Entonces, de tal manera, allí no había responsabilidad, sino de alguna forma restitución, si se quiere. Pero bueno, es lo que había en ese momento. En principio, no había responsabilidad. El principio general es no hay responsabilidad por los actos involuntarios, excepto un caso excepcionalísimo, como es que el autor del daño se hubiese enriquecido. En el año 68, 1968, bajo el gobierno militar de Onganía, e inspirado por Borda, que fue el inspirador de la reforma, de la ley 17711, el Código Civil experimenta la reforma más importante que tuvo en toda su historia. Se reformaron más de 200 artículos. Se dice que cambió el espíritu del derecho de las obligaciones, de un concepto, no sé si se acuerdan de cuando viene una obligación, es de un concepto individualista
a un concepto más solidarista, a tono con las ideas de la época. Un poco atrasado, inclusive, porque ya esas ideas de la época habían ocurrido, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cuando viene el constitucionalismo social, cuando viene el Estado benefactor que va a sustituir al Estado gendarme, etc. Bueno, a la Argentina llega esa reforma del Código Civil argentino en el año 68. Y esa reforma, en el punto que nosotros nos atañe hoy, hay un segundo párrafo al artículo 907. Se le agrega un segundo párrafo que decía que los jueces también podían disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño fundado en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor derecho y la situación personal de la víctima. Es decir, primero, se autorizaba el juez, no es que los jueces, no decía el juez debe, el juez puede, que es muy distinto, puede disponer una indemnización de equidad a favor de la víctima, siempre que cuando dice teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor derecho y la situación personal de la víctima, un poco le está diciendo que, bueno, hay que ver la situación particular de cada uno. Ahí se puede ver claramente que hay una desgracia común, ¿cierto? Donde participan varios, el tipo que la sufre, el que la causa, etc. Entonces el juez dice, che, bueno, después de acá hay una desgracia donde están involucrados todos estos. Resulta que este que causó el daño está lleno de oro y este otro que sufrió el daño no tiene nada. Entonces el juez puede decir, bueno, vamos a disponer una indemnización equitativa, que no es una indemnización plena, como ustedes ya deben haber visto en esta materia, que es el principio que rige el sistema de responsabilidad civil. La indemnización debe ser plena en sentido jurídico, es decir, debe reparar todo el daño ocasionado a la víctima. Eso también, convengamos que la indemnización plena es una ficción, nunca se repara el daño completo, hay cosas que son irreparables, que solo se reparan con dinero, y el dinero es lo único que te puede dar el sistema ante hechos que naturalmente son irreparables, como la muerte, como una discapacidad, la pérdida de un órgano, etc. Eso no se puede reparar, eso no puede volver las cosas al estado anterior, y no hay plata que te alcance para que te vuelvan la situación al estado anterior, porque a veces la gente se marea con los montos de las indemnizaciones, y vos decís, claro, está con una indemnización muy grande porque el daño es muy grande, y yo no creo que nadie de la gente que sufre los tremendos daños esos prefiera el dinero a la vuelta de las cosas al estado anterior. Si pudiera volver el tiempo atrás, todo el mundo elegiría volver el tiempo atrás. Pero como no se puede volver el tiempo atrás, lo único que el derecho te puede dar es plata. Y bueno, agárralo porque es lo único que tenés. Ahora, esta solución está inspirada en unas máximas del derecho romano, que es el sum quic et iure, es decir, dar a cada uno lo suyo. Ustedes, no sé si saben, que el derecho romano estaba estructurado en base a 3 principios fundamentales. Uno era vivir honestamente, otro, no dañar a otro, que es un tema clave y central en esta materia, y el otro es dar a cada uno lo suyo. Bueno, posiblemente estuviese inspirado en esa máxima de dar a cada uno lo suyo. Entonces, el principio seguía siendo el mismo en la ley, con la reforma del 68, es decir, en el viejo Código Civil, ya mucho más actualizado, que regió hasta 2015, el principio seguiría el mismo. No hay responsabilidad por actos involuntarios o actos involuntarios, excepto que se enriquecía el autor del daño, o por razones de equidad el juez podía disponer una indemnización. Ahora, 2 cosas, puede y otra, no una indemnización integral ni plena, sino una indemnización a criterio del juez. La equidad entonces acá jugaba un doble factor. Un factor de imputación y un límite de la responsabilidad. Es decir, es una doble, digamos, un doble rol, más que un doble factor. Es decir, era como criterio de imputación y como un límite de la responsabilidad. Porque la responsabilidad no era plena, sino que el juez estimaba que podía ser razonable. Hasta allí, el sistema funcionó de una determinada manera.
La etapa actual cambia las cosas de raíz. Acá se produce un giro copernicano. ¿Por qué? Ustedes fíjense lo que dice el artículo 1750, si lo tienen a mano, léanlo, porque es un artículo que dice algo muy importante. Y fíjense qué dice, dentro del capítulo de responsabilidad directa, sección quinta, daños causados por actos involuntarios. El autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Acá se invierte el principio. Ya no es responde excepcionalmente. Ahora sos responsable, aunque no tengas voluntad de haber ocasionado el acto. Es decir, son responsables los dementes, son responsables los menores, es responsable cualquiera que haya cometido un acto o un daño, aún en forma involuntaria. No confundan voluntaria con no culpable, vuelvo a repetir. Es decir, siempre fue responsable el que causaba un daño, digamos, claro, voluntariamente, en el sentido que, voluntariamente porque era un sujeto capaz de comprender sus actos, pero involuntariamente, no hablando en sentido técnico, sino en sentido coloquial, involuntariamente en el sentido que no tuvo intención de causarlo. Eso es culpable no doloso, o culpable si se le demuestra una actitud de reproche, y en todo caso no doloso. Pero no es lo mismo que involuntario. Involuntario es no comprender o no estar en condiciones de ejecutar actos válidos. Entonces dice, el autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Y acá te dice, se aplica lo dispuesto en el 1742. ¿Qué dice el 1742? Dice atenuación de la responsabilidad. Que el juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor y la situación personal de la víctima y las circunstancias de derecho. Y esta facultad no es aplicable en caso de dolo de responsable. O sea que el juez tiene la facultad de atenuar la indemnización en función del patrimonio y la situación personal de la víctima. Esta es una facultad que el juez tiene siempre. Es una facultad excepcional, muy excepcional, en aquellos casos en que corresponde una imputación de un acto voluntario. Pero es la regla en los casos de indemnizaciones de equidad, indemnización por hecho involuntario. Es decir, si hay indemnización por hecho involuntario, el juez no va a ir directamente a la responsabilidad plena o a la indemnización plena, sino que va a aplicar este caso donde él tiene la facultad de reducir la indemnización hasta los puntos en que lo considere equitativo, justo, etc. Y después dice, el acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor sin perjuicio de la que corresponda al que ejecutó esa fuerza. Es decir, una persona incapaz es utilizada como un proyectil humano, por ejemplo, empujado, tirado, arrojado, lo que fuese, y causa un daño producto de una fuerza irresistible, bueno, él no es responsable sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber al autor de esa fuerza irresistible. Eso es claro, es lógico, es absolutamente razonable que en esos casos no haya responsabilidad. Ahora, ¿qué te está diciendo? Ustedes recuerden que la voluntad estaba compuesta por 3 elementos, ¿no? Como que todos se recuerdan. ¿Cuáles eran los elementos de la voluntad? Ver, cualquiera de ustedes lo tiene que salir al toque. Lo tiene que sacar. Discernimiento, intención y libertad. Perfecto. ¿No tenés discernimiento? ¿Sos responsable por eso involuntario? Sí. Hoy. ¿No tenés intención? ¿Sos responsable por hecho voluntario? Sí. Ahora, no tenés libertad en el sentido de que fuiste producto de una fuerza irresistible, en ese caso no. Solo en ese caso no, en los demás casos sí. Entonces, las cosas cambiaron ahora. Ahora pasamos de un sistema donde la responsabilidad por actos involuntarios era la excepción, a un sistema en que la responsabilidad por actos involuntarios es la regla. Por eso se ha producido un giro copernicano en este asunto. Lo que antes era excepción, ahora es regla. Ahora se responde por actos involuntarios. Claro, la procedencia y la cuantía pueden estar sujetos a la discrecionalidad judicial.
rige, no es que no rija tampoco el principio de indemnización plena, rige el principio de indemnización plena, pero el juez tiene amplia libertad en este caso para morigerar y llevar la indemnización hasta distintos planos, aplicando la indemnización de equidad. O sea que esto es muy interesante respecto de lo que ha producido el sistema argentino. Se pasó de un sistema donde prácticamente no había responsabilidad por hechos involuntarios, a un sistema donde hoy la hay. Hoy un nene de 6 años causa un daño y es responsable. Y si tiene patrimonio propio, es responsable con su propio patrimonio. Puede tenerlo perfectamente. Los chicos pueden tener patrimonio hasta aún antes de nacer. Sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda caber a los padres, o a los progenitores, o tutores, o quienes fueren. También. O al director de colegio, si ocurrió en el colegio, lo que fuese, pero no deja de ser responsable el chico. Por supuesto, con todas las limitaciones que hemos visto. Siguiendo la línea del articulado del nuevo código, que habla de pluralidad de responsables, en 1751 hace una diferencia entre las obligaciones solidarias y las obligaciones concurrentes, y dice, fíjense que dice, si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes. ¿Recuerdan esto de obligaciones? ¿Recuerdan la diferencia entre obligaciones solidarias y obligaciones concurrentes? ¿Quieren un pequeño repasito o lo damos por sabido y saber? Y seguimos. Ustedes dirán. ¿Lo tienen claro? ¿Se acuerdan? En las solidarias la causa era única y en las concurrentes Sí. estaban obligados por distintas causas. Correcto. ¿Y la extensión de la responsabilidad? Todos responden, las solidarias. Todos responden, exactamente. ¿Y la acción recursoria? Según el ¿Se acuerdan lo que es la acción porcentaje recursoria? Según el porcentaje que le corresponda a cada uno, responden. Luego, entre las partes tienen acción de retorno. Exactamente. ¿Y cuál es el límite? ¿Cómo se establece ese límite? ¿Cómo se establece la cuota? ¿Recuerdan? sí, lo que las partes hubiesen pactado. Como si Sí. fuesen simplemente mancomunadas, ¿no? No. Entre la misma, digamos. No, en realidad sí y no. Si la acción recursoria procede, primero lo que las partes pactaron, sea en el contrato o en contratos internos o como fuese. Luego las causas por las que se obligaron. ¿Se acuerdan que había una serie de pautas a tener en cuenta? Las relaciones internas entre ellos, las causas por las que se obligaron, etc. Y si no había ninguna forma de establecer cuotas desiguales, bueno, pues responden todos en partes iguales. En el tema de las obligaciones concurrentes, la cuestión es distinta. Porque para empezar, en general, no tenés contratos internos, salvo casos raros. Porque justamente la fuente es distinta. La fuente es completamente distinta. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de la obligación de una persona que con el vehículo de otro atropella a alguien? ¿Es responsable a título de qué? Vos me prestás el auto, yo me llevo tu auto, atropello a alguien con el auto. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué tipo de responsabilidad tengo yo? Lo que hemos visto recién. Por el principal Directa, por el daño. Directa, sin autor inmediato, directa. Ahora, vos que me prestaste el auto, ¿qué responsabilidad tenés? Indirecta. Claro, indirecta. Bueno, algunos dicen son todas directas, está bien, pero si es directa, es inmediata, no es inmediata. ¿Por qué? Porque vos no fuiste el autor directo. Pero vos respondés igual. Y todos responden por el todo. Porque yo, que soy la víctima, cuando voy a hacer el juicio, voy contra el conductor, contra el dueño del auto, contra el seguro, voy contra todos. Y también tenés además al seguro.
Pero ¿y cómo es la responsabilidad de ellos entre sí? ¿Solidaria o concurrente? La del el tipo que maneja, el dueño del auto y el seguro. ¿Cómo es? Concurrente. Concurrente. ¿Y cómo juega la acción de regreso en estos casos? ¿Hay acción de regreso? ¿No hay? Depende de quién pagaba. Claro. Fíjate que hay un artículo que dice que la acción recursoria, dice el 851, inciso G, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, dice que la acción recursoria se mide de acuerdo a las relaciones causales que originaron la concurrencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las relaciones causales que originaron la concurrencia es cómo se originó la concurrencia. Vos manejabas, yo soy el seguro. O vos manejabas, mejor dicho, saquemos al seguro de lado porque es otro tema. Vos manejabas, yo soy dueño del auto. Respondemos por distintas razones. Vos respondés porque manejabas, porque fuiste el auto directo, yo respondo, sea por culpa, impericia o lo que sea, yo respondo por ser el titular del vehículo. Bien. ¿Y la relación interna cómo se maneja? ¿Quién tiene derecho a cobrarle a quién? Depende de quién paga. ¿Cómo sería el tema? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Qué les parece la lógica? Y la lógica es que debería pagar quien causó el daño objetivo. Pero creo que era si pagaba el responsable indirecto, tenía acción de repetición contra quien había causado el daño. ¿Y al revés? No, y al revés no, porque había sido por responsabilidad de él. Correcto. O sea que la acción recursoria para uno puede ser el 100% y para otro puede ser 0. Si vos que chocaste, espera un segundo. Estoy en clase, luego te llamo. Si vos que chocaste y manejabas el auto y te hicieron carpar a vos, porque te invocaron y te hicieron pagar a vos, ¿y qué me vas a venir a reclamar a mí? Que yo soy el responsable indirecto. Pagalo vos. Ahora, si yo tuve que pagar lo que vos hiciste, bueno, está bien, yo lo pago, pero después devolverá. Así funciona. Y en definitiva, el código lo que te está diciendo es cómo juega, en este caso. En realidad no dice nada, porque dice, si varias personas participan de la producción del daño que tiene causa única, se aplican las reglas de las relaciones solidarias, y si no, se aplican las reglas de las relaciones concurrentes. Es medio como decir, sí, claro, sí, fenómeno, ya lo sabíamos, no hace falta que lo digas. Está bien, no cabe presumir la estupidez del legislador ni la impericia, pero tampoco digo que sea una cosa así, pero no aporta demasiado a algo que ya es así. Es así por la misma, digamos, naturaleza de las obligaciones solidarias o las obligaciones concurrentes. Ya sabemos lo que es. El código reafirma simplemente un principio que ya conocemos. El último artículo es el artículo del encubrimiento, de 1752. ¿Quién es un encubridor? ¿Vieron penal? ¿Qué es encubridor? ¿Qué les parece que es un encubridor? ¿Es un partícipe? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Hay en día penal? Quien colabora con la comisión de un hecho, quien no presta ayuda a la autoridad. A ver, ¿cómo es? ¿Quién colabora? No quien colabora directamente con el hecho, sino que está en conocimiento de él y no colabora con la autoridad. No, definitivamente no. ¿Por qué te digo que no? Porque en principio vos no estás obligado a denunciar un hecho ilícito. Si vos ves a tu vecino afanando, ¿tenés que ir a denunciarlo? Y no. No. Vos no sos funcionario público, no tenés por qué ir a denunciarlo. Que oculte, Ahora, que oculte al que cometió el hecho. Bueno, ahí es otra cosa. O que sepa del hecho
y guarde Una cosa alguna es saber herramienta derecho. o algo así como que Claro, tenga... claro, una cosa es saber derecho, otra cosa es ayudarlo a eludir la acción de la justicia. ¿Mm? Y acá hay otro tema también importante en la ayuda a la elección de la justicia. Si, por ejemplo, a la acción de la justicia, por ejemplo, suponete que yo te diga, sí, vos andá y afaná que yo después te guardo las cosas robadas. ¿Eso es encubrimiento o participación? ¿O participación criminal? Encubrimiento. No, eso es participación criminal, porque hay promesa anterior. Yo te dije, anda a robar, que yo después te ayudo a guardar las cosas. Ahí ya soy responsable del ilícito, ahí soy partícipe del hecho ilícito. Ya no es lo mismo que el encubrimiento. ¿Mm? En cambio, si el encubrimiento es el que se produce sin promesa anterior. Eso es muy importante. Sin promesa anterior, ayuda a otro a consumar los efectos del ilícito. Es decir, vos ya me venís con el hecho consumado, vos ya robaste y yo te veo en esa situación y digo, bueno, te doy una mano. Bueno, en ese caso, ¿cuál es el límite de mi responsabilidad? El daño que yo haya causado con el encubrimiento. Yo no soy responsable de todo el daño causado por el autor, sino en la medida en que el encubrimiento causó daño a la víctima. Fíjense que el artículo dice clarito, y dice, es un caso de responsabilidad por autoría directa, pero dice, el encubridor responde en cuanto su cooperación ha causado daño. Eso sintetiza una ya vieja, ¿cómo se llama? Una vieja conclusión doctrinaria que establecía que el encubridor es responsable en la medida del daño que ha causado con su encubrimiento, pero no lo hace responsable de la totalidad del daño causado por el autor. O sea que el grado, el límite de la responsabilidad del encubridor es muy diferente o sea, es muy diferente ser partícipe a ser encubridor. Si sos partícipe, respondés por todo solidariamente, porque todos los coautores del hecho ilícito, sean instigadores, cómplices, partícipes secundarios, primarios, etcétera, son todos responsables directos. Y son todos responsables solidarios por la totalidad del daño causado a la víctima. En cambio, el encubridor solamente es responsable en la medida en que su encubrimiento haya causado un daño a la víctima. Tendríamos que pasar ahora al segundo punto, que es el punto de responsabilidad indirecta o refleja, que es lo que hoy había planteado Josefina, que ahora lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Cierto? Este tema también está íntimamente ligado a las órbitas subjetiva y objetiva de responsabilidad. El punto de partida en el tema este es sin duda la culpabilidad, una vez más, porque todo el sistema está estructurado en base a eso. Es la conducta de reproche. Esto que coincide con la época de la Revolución Francesa, de todo lo que viene después, que no hay responsabilidad sin falta, y este tipo de responsabilidad acopla perfectamente con un axioma que consagraba el viejo artículo del Código Civil de Vélez, del artículo 1109, que eran unos artículos claves, que decía que todo aquel que, copiado del 1382 del Código Civil francés, decía que todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño está obligado a reparar el perjuicio. Un principio general. Todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño está obligado a reparar el perjuicio. Esta regla consagraba un principio general y todo supuesto de hecho que calificara dentro de esta norma era aplicable por analogía. En eso no había discusión alguna. Ahora, el viejo sistema también incluía la responsabilidad por hecho ajeno, que esto es un sistema propio de la responsabilidad civil y no de la responsabilidad penal, por ejemplo. En el derecho penal no hay responsabilidad por otro. Nadie va en cana por otro. Pero en el derecho civil sí. En el derecho civil hay pluralidad de responsables
porque hay responsables directos e indirectos, como hemos visto. Hay mucha gente que sin haber tenido participación directa o autoría en el asunto directa, es responsable igual por otros factores. Ahora, cuando se trataba de responsabilidad por hecho de otro, fíjense que la responsabilidad era de excepción. O sea, la regla era la responsabilidad por hecho propio y la responsabilidad por hecho ajeno era de excepción. Y al ser de excepción no cabía la analogía. O sea, tenía que estar específicamente puntualizado en el código. Además, en esta concepción ultra subjetiva de la responsabilidad civil, el sistema tendía a ver culpas donde en realidad no había culpas. Entonces, ¿cuál era el fundamento de la responsabilidad por el hecho de otro? En el sistema que viene del derecho civil francés, de la época de la codificación, de un sistema de criterios muy subjetivos respecto del tema de la imputación de los daños, ¿no? o de la responsabilidad. Entonces se trataba de ver todo que fuese relacionado con la culpa. Es decir, ¿por qué sos responsable por el hecho de otro? Y porque elegiste mal a tu colaborador, porque no lo vigilaste. Pero siempre había un factor subjetivo, siempre había una conducta de reproche. Si lo elegiste mal, no lo vigilaste, hiciste algo mal, siempre algo hiciste mal. No es por el simple hecho de que es tu dependiente, por el simple hecho de esa relación que tenés con él. No, tenía que haber, y cuando se hablaba de las responsabilidades de los padres, por ejemplo, y la culpa invigilando, la culpa ineducando, no sé si, es decir, la culpa en la vigilancia, la culpa en la educación, o un mix entre que lo educaste mal y lo vigilaste mal, pero siempre había una conducta de reproche del progenitor, cosa que hoy prácticamente ha desaparecido con el advenimiento de las teorías de la responsabilidad objetiva que arrasaron con todo esto. De alguna forma por obsoleto también. Los enormes cambios que produce la segunda revolución industrial hacen que la tendencia a la objetividad y la responsabilidad se convierta en una constante. La responsabilidad objetiva va ganando cada vez más terreno. Los casos que se presentan en tribunales, además, se van imponiendo la estimativa jurídica. Hoy la gran mayoría de los casos de responsabilidad son casos de responsabilidad objetiva. Y un sistema que comienza siendo de excepción, hoy es prácticamente la regla, o tiene la misma jerarquía. Es decir, los casos de responsabilidad objetiva, por lo menos ontológicamente, tienen la misma jerarquía que los casos de responsabilidad subjetiva. Tampoco ya es la responsabilidad por el hecho de otro de carácter excepcional. Al no ser de carácter excepcional, cabe ahora sí aplicar las reglas de la analogía. Y ese cambio se ha producido en el Código Civil y Comercial que nos rige en la actualidad. Casos legislados, como les pide el programa. Fíjense que lo primero que van a encontrar es en el capítulo siguiente al que acabamos de analizar, ya entramos en el capítulo 6, cuando habla de responsabilidad por derechos de terceros, y el 1753 dice que el principal responde objetivamente, o sea, ya basta de culpa ineligiendo, culpa invigilando, culpa en lo que fuese. Responde objetivamente, o sea, sacamos todas las teorías de la culpa de lado, las dejamos, por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Este artículo parece simple, pero dice muchas cosas. Primero, ¿qué está diciendo? Que la responsabilidad es objetiva, lo dice expresamente. Responsabilidad es objetiva, no hay más discusión. Es decir, si la responsabilidad es objetiva, ¿cómo se libera? Probando la culpa de otro o el caso fortuito. Exactamente. O sea, no se libera demostrándose no culpa. Tiene que acreditar, tiene que romper el nexo causal, tiene que desplazar la causa. Tiene que haber una causa ajena.
luego habla de otra cosa. Habla de responsabilidad civil extracontractual, donde dice los daños que causen los que están bajo su dependencia. O sea, todos aquellos casos que vos tenés de daños causados por alguien que es un dependiente tuyo, por ejemplo, un empleado, y después, ahora vamos a ver lo que es dependencia, no es lo mismo dependencia civil que laboral, la dependencia civil es mucho más amplia que la laboral, comprende la laboral y mucho más que eso. Pero bueno, pongamos el ejemplo fácil, un empleado tuyo que causa un daño. Vos sos responsable por esos daños que la persona causa. Ahora, también habla de otra cosa, porque este artículo está diciendo dos cosas. Fíjense que dice dos cosas muy importantes. Una es, responde por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. ¿De qué está hablando? Acá está hablando de los auxiliares, de lo que habíamos visto hoy en el 732. Acá está hablando de las personas que pueden no ser empleados. Acuérdense que es el caso del contratista, el tipo que asume hacer la obra y que encarga los vidrios por un lado, el mármol por el otro, etc. ¿No es cierto? No son sus empleados, pero sí es responsable él por el incumplimiento de estos tipos. Entonces, acá lo que le está diciendo este artículo 1153, con algunas críticas de la doctrina, porque muchos dicen que no había que mezclar, son cosas completamente diferentes, otros avalan lo que dice el artículo, pero lo cierto es que este artículo está incluyendo o involucrando los dos casos. Los casos de las personas de quienes vos te servís para cumplir tus obligaciones, o los casos de tus dependientes. Y está hablando claramente de también las dos áreas de responsabilidad. ¿Por qué? Vos no tenés auxiliares para actos ilícitos. No contratás auxiliares para actos ilícitos. Tus auxiliares son para actos lícitos, para cumplir tus obligaciones contractuales. Entonces, en ese caso, lo que te está diciendo es que el principal responde objetivamente por los daños que ha causado a las personas de quien se sirve para cumplir sus obligaciones. Que son auxiliares, o sea, colaboradores o sustitutos, como dice el artículo 732. El 1113 del viejo artículo, del viejo código, decía que la responsabilidad de que ha causado daño se extiende a las personas que están bajo su dependencia. Reitero, al no hablar más de extensión de responsabilidad, sino así que responden objetivamente, ya no hay, ya se puede aplicar perfectamente la regla de la analogía. ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente? Ya dijimos que habíamos dejado de lado todas las teorías subjetivas de cuanto a la culpa, la atribución de la culpa, o el grado de la culpa, etc. Todo eso pasó la historia. Ahora las razones son otras. Uno dice, bueno, uno puede hacer la teoría de la sustitución o del instrumento. ¿Y por qué? Y porque el dependiente es como una larga mano del principal, es como un instrumento del principal, y se considera que una vez demostrada la responsabilidad del dependiente, la del principal es inexcusable porque es como si fuese la suya propia. Es una de las teorías más fuertes, más sólidas respecto del instrumento, ¿no es cierto?, sustitución. Después habla de la teoría muy próxima a la anterior, que es la teoría de la representación, que el principal responde porque estaría representado por el dependiente. Bueno, sí, esto podría ser respecto de los actos jurídicos, en donde sí puede haber representación. No hay representación para actos ilícitos. Nadie hace un poder para matar, nadie va a una escribanía a firmar un poder para que vaya a matar a otro. Entonces, esos poderes o esas facultades que se extienden a terceras personas son para efectuar actos lícitos y no actos ilícitos. Entonces, lo de la representación es criticada por eso, porque nadie tiene representantes para el hecho ilícito. La responsabilidad por hecho ajeno tiene una importancia práctica enorme en la actualidad.
Y eso va de la mano con uno de los fundamentos, digamos, no fundamentos, sino de las tendencias actuales de la responsabilidad civil, que es el ensanchamiento de la legitimación pasiva. Es decir, tratar de no dejar a la víctima insatisfecha o no dejar a la víctima sin indemnización y ampliar el campo de legitimados pasivos para que las víctimas, que suelen ser los débiles jurídicos, no pierdan el acceso a una indemnización. Esto también es muy riesgoso, porque muchas veces a veces lo que el derecho puede terminar causando es fabricando una nueva víctima, que es aquel que tiene que poner la plata, ante algo que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces es algo que debe manejarse con extrema prudencia por parte del legislador y de los jueces. Otros autores se entienden por la teoría de la garantía, es decir, el sistema busca que quien se vale de dependientes garantice a las eventuales víctimas los daños que les puedan causar. Y este es un fundamento que no está exento de practicidad e ideología. O sea, porque pues las víctimas tienen que ser indemnizadas y ese es un dato objetivo de la realidad. Muchos quedarían sin ser resarcidos, como les dije antes, si no se ensanchara, por la misma insolvencia de los dañadores, si no se ensanchara el campo de la legitimación pasiva. También esto lleva a que aparezcan detractores que digan que vivimos en una etapa de la ideología de indemnización, entonces que se busca siempre a alguien que tiene que pagar y que muchas veces el derecho termina fabricando una nueva víctima. Como les decía, hay gente que alza sus voces contra este tipo de situaciones y pretende que se llegue a situaciones más justas, ¿no es cierto? El programa les pide también la acción contra el deudor y contra el civilmente responsable, régimen, recurso, concepto de relación de dependencia, daño en ejercicio o con ocasión de las funciones. La víctima, como regla, le puede reclamar al autor del daño. Así lo dice el 1773, cuando dice que el legitimado tiene derecho a interponer su acción conjunta o indistintamente contra los distintos responsables. Es decir, la ley te autoriza a reclamarle a uno o a reclamarle al otro. No estás obligado a llevar a juicio a todos los responsables. A vos te atropella a una persona con el auto, que es el que manejaba, pero sabés que ese no tiene nada, que vas a perder el tiempo, o no lo podés notificar, lo que fuese, demandás directamente al dueño del auto. No necesitas ir contra el... en este caso, bueno, además porque interviene el tema de las cosas, y ahí hay una doble vía para llegar a ese autor. Pero podías demandar directamente al principal, aunque no interviniese en cosas, porque la idea es que vos podés demandar a cualquiera y no necesitas dirigir la acción contra todos, o primero contra uno y después contra otro, como podría ser, bueno, primero demande al autor directo, después vaya contra el autor mediato. No, el derecho actual te permite ir contra cualquiera sin necesidad de llevar a juicio a los otros. Y por supuesto, la responsabilidad del principal y la del dependiente son concurrentes, porque la causa de la obligación es distinta para uno y para otro. Unos por autor mediato, otros por autor inmediato. Y ya vimos cómo funciona el tema en estos casos de la acción de regreso. Depende de quién haya ocasionado el daño, la acción puede operar por el 100 o puede operar por nada. ¿Qué es relación de dependencia? Esto es muy importante que lo tengan claro, porque es una pregunta que generalmente no la pueden contestar o no la saben contestar en el momento del examen. Y es bastante simple la respuesta. Como les decía, hay objeciones doctrinarias al tratamiento conjunto de estas dos situaciones, la del colaborador y la del dependiente. Porque generalmente cuando se habla de la responsabilidad de los dependientes se está hablando de los hechos ilícitos del dependiente. Porque los otros casos además son de autoría directa. Cuando tú, auxiliar, te falla a vos, el que está fallando sos vos frente al otro contratante. Vos sos el responsable directo. En cambio, cuando tu dependiente mata a otro o lastima a otro, vos no sos el autor directo. El autor directo es él.
Vos respondés por otras razones. Para que haya responsabilidad principal deben darse 3 requisitos. Primero, relación de dependencia. Segundo, un daño injusto causado a un tercero por el dependiente. Y tercero, una vinculación causal suficiente entre la función y el daño. Determinar la existencia de una relación de dependencia civil es una cuestión compleja, porque no tiene vinculación, como les dije, con la dependencia laboral. Engloba a la dependencia laboral, pero no tiene vinculación directa con esta porque es mucho más amplia. La relación de dependencia supone una situación fáctica de encargo, realizado en interés de otro. ¿Puede repetir, profe? Es una situación fáctica, así lo han entendido los congresos de derecho civil y en general se entiende por todos lados, que es una situación fáctica de encargo realizada en interés de otro. Que tiene además ese que encarga, ¿no es cierto?, que encarga algo a otro, y que es una situación fáctica. ¿Por qué dice fáctica? Porque no necesita estar reglamentada ni legislada ni nada, es una situación de hecho, de encargo de una persona hacia otro, y ese que encarga tiene la posibilidad real o potencial de organizar la actividad encomendada al otro. Es decir, tiene un poder de injerencia para supervisar los métodos empleados, los medios utilizados, aunque no haya una relación jerárquica. Es decir, no es necesario que haya un contrato, sino que es una situación de hecho, fáctica. Eso es lo que caracteriza la relación de dependencia. Una relación fáctica de encargo con posibilidad actual o potencial de dirigir de alguna manera o supervisar las acciones del otro. Y acá se presentan un montón de situaciones dudosas. Por ejemplo, el profesional. Por ejemplo, si lo elegiste o no lo elegiste a tu dependiente, que se puede dar. Muchas veces, depende del trabajo que tengas, elegiste a tus dependientes o no. Si el dependiente tiene conocimientos específicos, por ejemplo, si el dependiente tuyo es un médico y vos no sos médico, o es un abogado y vos no sos abogado. Entonces el tipo tiene conocimientos que vos no tenés. O los casos de subdependencia, como decía Matilde Zavala de González, el dependiente de mi dependiente es mi dependiente. O casos de dependencia compartida, por ejemplo, las empresas, en materia laboral, las empresas de servicios eventuales. Es decir, que te trae, vos necesitas a alguien que te venga a hacer un trabajo determinado y llamás a una empresa de servicios eventuales que te manda a nadie. Bueno, ¿quién es responsable? Todos, uno solo. Los casos causados por daños causados por dependiente anónimo. Bueno, son todos casos. En el caso del mandato sin representación. Sí, depende de la situación de hecho. Perfectamente. O sea, depende de la situación fáctica. No es una situación que venga de la mano de un contrato. ¿Podría entonces llegar a responder el mandante por el hecho del mandatario? Bueno, depende. En principio, el mandante responde por los actos del mandatario. El principio general es que responde por los actos del mandatario. ¿Por qué? Porque la responsabilidad derivada del mandato surge que si vos encargás a alguien la realización de determinados actos jurídicos y esta persona hace algo mal, el responsable sos vos porque él actúa en nombre tuyo. Es más, generalmente no hay responsabilidad. Pero sin representación, digo. Sin representación. Sí, sí. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, que vaya a pagar algo, salga en el auto, atropelle, dañe. ¿En qué auto? ¿En el tuyo o en el del representante, el representado? No, en el mío sería fácil. En el otro. En el del otro. ¿En el del representante o representado? A ver, vos trabajás para mí. ¿Con qué auto salís? ¿Con el tuyo o con el mío? Con el mío.
Bueno, en ese caso, si causas un daño y ese daño está causado en ejercicio de las funciones, podría ser responsable yo. Y si no hubiese una relación económica, o sea que vos no me pagás un sueldo. Vos ahí estás hablando de laboral. Si te pagué el sueldo, estás hablando de trabajo. Y acá lo que rige esto es una situación fáctica de encargo, con posibilidad real o potencial de tener injerencia en tus asuntos, o en lo que estás haciendo. Yo te encargo algo y tengo que tener la posibilidad real o potencial de meterme en lo que vos estás haciendo. Ahí se configura la dependencia. Haya o no haya contrato, eso es otra cosa. Puede no haber ningún contrato y darse igual. Por eso hay que ver también todos esos casos por ejemplo, ¿qué pasaría en caso de abuso de la función del mandatario? O sea, porque generalmente en los casos de mandatario, el mandatario no responde ante el tercero por los actos del mandante. Porque vos estás representando, típico caso de la profesión de abogado, vos estás representando a un cliente y si las cosas salen mal, no pagás vos, salvo que vos como abogado hayas hecho algo digno de ser, digamos, hayas hecho algo que genere tu responsabilidad directa ante un tercero. Pero si no, el que responde es el mandante, vos no. Porque fíjate que en esos casos hay responsabilidad del principal, pero no del dependiente. Por eso decía de sin representación, en el hecho de un encargo donde uno actúa en nombre propio, pero en interés ajeno, y se llega a producir un daño. No, en ese caso para mí no. Está bien. Para mí no. Porque si vos sacás un nombre propio en interés ajeno, depende si el otro sabía o no sabía, porque si el otro sabía ya hay un mandato. Ahora, si vos estás actuando en interés mío, pero yo no lo sé, por ejemplo, y vos en ese momento ocasionas un daño en tercero por algo distinto, yo no tendría responsabilidad. Si vos te metés en mis negocios y haces algo mal, de eso la responsabilidad es tuya y no mía. Claro, porque lo hago voluntariamente aparte. Claro, también haces voluntariamente si yo te mando a hacer algo porque lo haces porque vos lo elegís y lo querés, pero yo te mandé. Y ahí está mi posibilidad de ingerir, de interferir o tener injerencia en lo que vos estás haciendo. Pero ¿cómo puedo tener injerencia yo en lo que estás haciendo si ni siquiera lo sé? En ese caso, mal podría haber responsabilidad mía. El otro elemento, además de la relación de dependencia, es que debe haber un daño injusto causado por el dependiente. ¿Y qué es un daño injusto? El daño cabe predicar si es justo o injusto. El daño injusto es aquel respecto del cual el que lo sufre tiene derecho a reclamar sus consecuencias a un tercero por vía resarcitoria. Ese es el daño injusto. Es aquel que vos tenés derecho a reclamar a otro las consecuencias. A la víctima le basta con demostrar que el daño fue injusto para extender su responsabilidad al principal. Demostrada la relación de dependencia, daño injusto, suficiente para extender la responsabilidad del principal. Pero otra cosa que tiene que haber, y que este es el punto medular y es el más complicado de todos, es la vinculación causal suficiente entre la función y el daño. ¿Por qué razón? ¿Vos respondés por todos los actos que hagan tus dependientes? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué respuesta te viene a la cabeza? ¿Por qué no? ¿No respondería solo por los que fueron encomendados que realice? Encomendado, por ahí ya es un poco mucho. Es justamente el título de lo que estamos viendo, la vinculación causal entre la función y el daño. Tiene que haber una vinculación causal entre la función y el daño, porque si no, a diferencia, por ejemplo, del caso de padres e hijos, el hijo es hijo en todo momento. El dependiente no es dependiente en todo momento. El momento que el tipo está en su casa haciendo cosas que no tienen nada que ver con el trabajo o con lo que vos le encargaste, ¿qué responsabilidad tenés vos por los actos que él haga? Ninguna. Nada. O sea, para que vos seas responsable por lo que él hace, tiene que haber una vinculación
entre el daño que el tipo está provocando a otro y la función que cumple con vos. Si no, no hay responsabilidad. Entonces el principal responde por los daños que el dependiente causa, con motivo o con ocasión de las funciones. ¿Sí? Con motivo o ocasión de las funciones. Si no, no hay responsabilidad. El ejercicio regular de la función del dependiente, la responsabilidad del principal es indudable. O sea, si el tipo está actuando en el ejercicio regular de su función, no hay duda. Son casos en que no hay duda. Está ejerciendo su función, causa un daño, el principal es responsable. Ahora, pueden darse casos de mal ejercicio de la función, pueden darse casos de abuso de la función, o pueden darse casos de apariencia de la función. ¿Y en este caso qué pasa? En todos estos casos el principal responde, sea abuso, apariencia o mal ejercicio de la función, hay responsabilidad igual del principal. Y los daños ocasionados con ocasión de las funciones se dan cuando hay sucesos extraños a la actividad, pero que mantienen alguna vinculación con esta actividad. Estos casos dan lugar a multiplicidad de ejemplos y soluciones jurídicas diversas, inclusive desencuentros terminológicos, porque hay muchos autores que dicen lo mismo diciendo distintas cosas y otros dicen cosas distintas diciendo lo mismo. O sea que el tema es un tema muy complejo y a veces hay materia para que cada autor lo exprese y lo diga como quiere, y a veces diciendo cosas distintas dicen lo mismo. Y entonces, ¿cómo sintetizamos esto? Hay una doctrina que lo sintetiza y dice, debe existir una razonable relación entre la función y el daño. Así se estableció en las distintas jornadas, etcétera, de responsabilidad, en que se ha llegado a esa conclusión y la mayoría de los autores opinan que debe existir una razonable relación entre la función y el daño. Anoté algunos casos, o tengo algunos casos más o menos utilizados de ejemplos. Por ejemplo, el uso de armas de fuego. Hay un caso conocido como caso Panizo, que resultó por la Corte, donde una persona mata por accidente a un amigo policía con un arma de la repartición, mata por accidente a un amigo, en forma accidental y fuera del horario de trabajo. Hay también casos de crímenes pasionales que solamente pueden ser ejercidos porque la persona tenía un arma en relación a la función que cumplía, o aquellos casos de responsabilidad del Estado por falta de servicio, donde la responsabilidad es de otros, sin embargo se hace responsable al Estado por no haber dado el servicio correspondiente de protección al ciudadano, como hay un fallo bastante conocido que salió hace un par de años, donde se ha hecho responsable al Estado provincial en la Corte Suprema, por la muerte de 2 niños muertos por su propio padre, asesinados por su propio padre, cuando la madre clamaba a gritos a la justicia y a la policía que la protegieran, que el tipo estaba loco, que nadie pensó que se podía llegar tan lejos, pero el tipo era un violento, no recibió ningún tipo de atención. Finalmente, después de 20 años, la Corte hizo responsable al Estado provincial por no haber proveído los medios necesarios. O sea, ahí... por eso les reitero, la razonable relación entre la función y el daño es un tema muy discutible. Después se da, por ejemplo, en temas de delitos contra la propiedad, empleados que roban a los clientes, mucama del hotel que roba pertenencias del cliente. Por supuesto que hace responsable al hotelero, o los empleados del garage que chocan un auto, o los casos de delitos contra la honestidad. Hay un caso conocido de una serie de soldados, un conjunto de soldados que violan a una mujer adentro de un cuartel y se hace responsable del Estado argentino, etc. Hay muchos casos donde funciona esto de la razonable relación que tiene que existir entre la función y el daño para tener responsabilidad. Pero les reitero, es un tema opinable, es un tema discutible, y en cada caso puede aparecer opiniones diversas. Y cada autor tiene, como les decía,
su propio criterio, a veces en cómo delimitar, cómo dilucidar esta cuestión. Último tema, nos queda muy poco tiempo, y es un tema también muy interesante, y es el tema de los menores. ¿Quiénes responden por los menores? Que es una derivación de lo que venimos viendo, que es la responsabilidad por el derecho de otro. En este caso, es la responsabilidad de los responsables, tutores, curadores, padres, etcétera, por los daños causados por los menores. ¿Quiénes responden? El artículo 1754 habla del derecho de los hijos y dice que los padres son solidariamente responsables por los daños que causen los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber con los hijos. ¿Por qué se habla de responsabilidad parental? Porque no se habla más de patria potestad. La patria potestad es un término que quedó ya para los museos, y la responsabilidad parental es algo completamente distinta de la idea de la patria potestad que imperaba antes, donde el hijo estaba sujeto a la autoridad del padre, bajo determinadas reglas, etc. Y hoy la responsabilidad parental tiene otra función, que es la de promover el desarrollo integral del menor, la educación, es decir, convertirlo en una persona con todas las protecciones necesarias que tiene que tener. Es un tema que lo van a ver bien en derecho de familia, pero bueno, lo cierto es que los padres son solidariamente responsables, y los dos padres, los dos progenitores, son solidariamente responsables por los daños que causen los menores que están bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, algo que hoy muy criticado por la doctrina, dice que esto tiene que desaparecer, y de hecho en el proyecto que hay de reforma del Código Civil y Comercial, esto desaparece, el tema de que tienen que habitar con ellos. Además hay que entender qué se entiende por habitar con ellos, porque habitar con ellos, la doctrina ha entendido que no es exactamente la misma casa, sino es compartir la vida, no es compartir el techo. A eso se refieren en habitar con ellos. La responsabilidad de los padres fue tratada en el Código de Vélez, y como por supuesto la patria potestad la tenía solamente el varón y no la mujer, la responsabilidad era del padre, y solamente en caso de muerte o incapacidad era de la madre. Toda esta etapa de la época en que, digamos, en que Vélez sancionó el código, eso fue siendo superado por cuestiones que ustedes ya todos conocen, ya era propio de una sociedad absolutamente patriarcal, que tiene tendencia a desaparecer, y hoy la estimativa jurídica es completamente diferente, ya viene desde el viejo código y ahora ha cambiado en forma radical con el nuevo Código Civil y Comercial. En el Código de Vélez, bueno, no vamos a hacer historia porque si empezamos con historia se nos va el tiempo y nos queda muy poco. Lo único que les puedo decir es que en el viejo código había una distinción en la responsabilidad en cuanto a si los hijos eran mayores o menores de 10 años. Como quedó estructurado el código con las últimas reformas, había establecido una diferenciación respecto de si los chicos eran mayores o menores de 10 años. Si el chico era mayor de 10 años, la responsabilidad de los padres era indirecta. Es decir, el chico era responsable porque a los 10 años se adquiere lo que se dice el discernimiento para los actos ilícitos. La ley presume que a los 10 años los menores adquieren discernimiento, es decir, entienden entre lo que está bien y lo que está mal. Entre lo que es lícito, distinguen entre lo lícito y lo ilícito. Entonces, si a los 10 años distinguen eso, a partir de los 10 años son responsables y eran responsables con su propio patrimonio en caso de ocasionar un daño. Y si el daño era causado por un menor de 10 años, la responsabilidad era directa de los padres. Es como si el hecho lo hubiesen efectuado ellos mismos. Así funcionaba el código hasta la reforma del nuevo código. Además, es decir, la responsabilidad era subjetiva, en estos casos, la responsabilidad de los padres era subjetiva, no era objetiva, era subjetiva. O sea que se liberaban demostrando su falta de culpa. El código establecía cómo se liberaban y decía
daba ciertos supuestos en los cuales se liberaban, por ejemplo, falta de vigilancia activa, decía el código. Es decir, si probaban que habían tenido una vigilancia activa sobre el menor, y aún así el daño se había producido, ellos podían inscribirse a responsabilidad, o sea, era de índole subjetiva la responsabilidad, y además la responsabilidad se imponía no por ser el titular de la patria potestad, sino por tener su ejercicio. O sea, si vos, por eso decía, por ejemplo, en caso de que los padres estuviesen separados, decía, responde aquel con que tiene la tenencia, cosa de que no se habla más tampoco de la tenencia de los niños. Pero bueno, se hablaba de que tenía la tenencia, era responsable, y la responsabilidad podía ser del otro si el daño se producía durante un régimen de visitas. O sea, que estaba agravando, con B corta, el sistema, el ejercicio de la patria potestad, y no la titularidad. O sea, vos podías ser titular de la patria potestad, pero no eras el responsable si no tenías el ejercicio en ese momento. ¿Por qué no tenías el ejercicio? Porque estabas separado de tu mujer y el chico estaba bajo la tenencia de tu mujer. ¿Qué cambió? Todo en el nuevo código. ¿Por qué cambió todo? Las dos cosas. Primero, la patria potestad no existe más. Fue sustituido por la responsabilidad parental, que, como les decía, es un conjunto de derechos y deberes que tienen los progenitores para la protección del chico, para su desarrollo, para su formación integral, etc. La segunda, la responsabilidad ahora es objetiva. La ley lo dice expresamente, también en este caso. La responsabilidad es objetiva, lo dice expresamente. O sea, ya no es más responsabilidad subjetiva que se exime demostrando determinadas cosas. Ahora dice que sí, se libera si el menor ha sido puesto bajo la vigilancia de otra persona, por ejemplo, en el momento en que el chico está en el colegio. Otro eximente que el proyecto que hay de reforma al Código Civil y Comercial lo pretende sacar. Como que eso tampoco, que el hecho de que el chico esté en el colegio si causa un daño no exima la responsabilidad de los padres. Y lo tercero es que ahora se grava la titularidad, se afecta ser responsable por ser titular de la responsabilidad parental, no por tener el ejercicio. Por el simple hecho de ser titular de la responsabilidad parental, vos sos responsable de lo que hagan tus hijos. La responsabilidad es indirecta y objetiva, la responsabilidad de los progenitores en este caso. Se mantiene con fuertes críticas el sistema de convivencia. Hay responsabilidad concurrente de los hijos y cesa cuando ha sido puesto bajo la vigilancia de otra persona. Y por supuesto los padres no responden por obligaciones contractuales de los hijos. Si vos tenés un hijo que le pega bien a la pelota, juega al fútbol y tiene 17 años y en la cancha lastima a otro y resulta que lo hacen responsable porque el acto fue doloso o por lo que fuese, los padres no son responsables. O porque se excedieron un contrato e incumplen el contrato, los padres tampoco son responsables de eso. Es decir, todas las obligaciones contractuales de los hijos, los padres no son responsables. Y respecto al sistema de convivencia, fíjense que el código dice, en una parte, los padres no se liberan, dice el segundo párrafo del 1755. Los padres no se liberan aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible. Esto choca contra la idea de la responsabilidad objetiva. ¿Por qué choca? Porque te dice que el padre no se libera si, es decir, el hijo no convive con él por una causa que le es atribuible. ¿Qué se entiende a contrario sensu? Que el padre sí se libera si el hijo no convive con él por una causa que no le es atribuible. Entonces está metiendo un eximente del tipo de responsabilidad subjetiva. Porque ya el padre, si demuestra que el hijo no vive con él por algo que le es ajeno a él, entonces eximiría de responsabilidad. Entonces debería demostrar su falta de culpa en la cuestión de que el hijo no convive con él. Entonces está metiendo un eximente de tinte subjetivo a una responsabilidad que es objetiva. Muy criticado en general por la doctrina.
Y el último artículo habla de otras personas encargadas, por ejemplo, en 1756, cuando habla de los tutores, curadores o delegados, ¿cierto? ¿Quiénes tienen tutores? Los menores de edad que no tienen progenitores, padres. ¿Quiénes tienen curadores? Los mayores de edad que tienen alguna incapacidad mental, generalmente que no pueden manejarse solos en la vida. Y los delegados, que son una suerte de apoyos que pueden tener los padres, ¿cierto? En determinadas situaciones, que lo van a ver en el derecho de familia. Lo cierto es que la ley dice primero que responden como los padres, pero después en el segundo párrafo dice: sin embargo, se liberan si acreditan que les ha sido imposible evitar el daño. O sea, está consagrando un sistema de responsabilidad ¿de qué tipo? Si dice que se liberan... Subjetiva. Subjetiva, porque dice que se liberan si demuestran que fue imposible evitar el daño. O sea, demuestran su falta de culpa. En ese caso, la responsabilidad es lo que la ley ha tenido bajo su égida, es que la gente no le saque... no le esquive el bulto al asumir responsabilidades de tutor y curador, porque, por ejemplo, se dan muchos casos que también vos asumís la tutela de un chico y el chico ya trae problemas, o puede ser un chico que... Entonces, nadie va a querer ser tutor si sabés que te puede complicar en algún problema porque vos sos responsable objetivamente por todo lo que hagas. No, sos responsable subjetivamente porque si vos demostrás que te fue imposible evitar el daño, bueno, te liberás de responsabilidad. El código aclara que la mera circunstancia de no haber sido hecho bajo su presencia no libera. Bueno, eso está bien, es claro. Decimos, no es, yo no estaba, me libero. No, yo no estaba, me libero, no. O sea, tenés que demostrar que de alguna manera fue imposible evitar el daño, que de alguna manera tomaste los recaudos necesarios para evitar que una cosa así ocurra. Bueno, quedaría la responsabilidad de establecimientos educativos, pues es bastante sencillo, y la responsabilidad en los casos de personas jurídicas, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que bueno, eso mírenlo, son temas tangenciales, o digamos, son importantes. Es decir, si es el tema que te toca en un juicio, es el más importante de todos. Si no, es un tema más acá dentro o sea, aplicar los principios generales de todo esto. Pero bueno, son dos artículos nada más, sugiero que lo lean, el 1763 y el 1767, que son los que hablan de responsabilidad de las personas jurídicas y responsabilidad de los titulares de establecimientos educativos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, damos por concluido. Bueno, tengan suerte y capaz que nos volvemos a encontrar durante la cursada. Saludos a todos. Bárbaro. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.